CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Programa en temas de software, un servidor en lo que es la nube, cualquier tipo de herramienta o plataforma que utilicen en una organización que no sea adyacente o que no sea creación propia. Sabemos que ejemplos de esto son multitudinarios en las compañías. Ahora, sumado a esto, bien sabemos que la porción donde tenemos más control en temáticas de la seguridad informática y de la información es en nuestros sistemas propios, porque es donde podemos aplicar distintas políticas, distintas herramientas que nos aseguran de que estamos hablando de sistemas seguros, de sistemas protegidos. Algunos ejemplos de quizás algunas medidas de protección que son bastante focalizadas en lo que son sistemas propios, seguramente ya sepan de lo que les estoy hablando. Pueden ser alguna protección de red, algún producto antivirus o antimalware, lo que son políticas de respuesta a incidentes, clasificación de la información, y suelen ser, estas son algunas medidas que suelen ser efectivas en ataques que tienen como objetivo nuestros propios sistemas, como puede ser quizás un phishing dirigido a un colaborador de la compañía, un acceso indebido a cierta información confidencial, un ataque de negaciones de servicio o cualquier ataque a la red, o cualquier otro tipo de ataque que pueda ser previsto o evitado por algún tipo de producto que sí esté en nuestros propios sistemas. Sin embargo, quizás esto no siempre es suficiente, y de hecho en la práctica no lo es, pues estamos dejando desprotegido una muy buena parte del negocio, que es justamente la que no se refiere a los sistemas que controlamos nosotros como organización. Y nos podemos preguntar realmente qué es lo que sucede con estas otras secciones que yo mencioné, lo que son herramientas de tercero, cualquier herramienta que utilicemos para el desarrollo de nuestro producto o para la venta de nuestro producto, cualquier tipo de plataforma, librería, sistema operativo que utilicemos en nuestros sistemas, y finalmente cualquier tipo de sistema de almacenamiento y también red de comunicación que también son totalmente vitales a la hora de hablar del funcionamiento del negocio. Pero quizás se pregunten, ¿y qué es lo que sucede cuando estas secciones son atacadas? Sabemos que este tipo de ataques, con ejemplos que vamos a ver más a continuación, y ejemplos que quizás les suenen, como el ejemplo reciente de Kaseya, el ejemplo de SolarWinds, ¿qué sucede cuando estas superficies de ataque son efectivamente dañadas por un actor malicioso y terminan teniendo consecuencias iguales o aún peores en nuestros sistemas y productos que si hubiésemos sido atacados nosotros mismos? Y esto es lo que se conoce como un ataque a la cadena de suministros, propiamente dicha. Imaginemos un ejemplo que me parece muy práctico para hablar un poco del concepto de cadena de suministros, en una botella de agua. Una botella de agua que uno puede comprar en un supermercado tranquilamente. Pero ahora, si por algún motivo algún agente contaminante entra en contacto con el agua, ya sea en la planta productora, ya sea en el supermercado, ya sea mientras nos la estamos llevando a casa, cualquier tipo de agente malicioso que ingrese o agente contaminante que ingrese en esa botella de agua nos va a terminar afectando a nosotros como consumidores y va a afectar totalmente a toda la cadena de suministro o todo el proceso que tiene detrás esa producción de esa botella de agua, porque ahora esa botella de agua es imposible de consumir, ¿no? Entonces, un poco la idea de los ataques a la cadena de suministro es esto: un concepto nuevo en donde los cibercriminales no se focalizan en la compañía o producto que quieren atacar, sino en los pasos intermedios entre que esa compañía venda un producto o un servicio y ese producto o servicio llegando a lo que son sus clientes. Vamos a ver realmente cómo es que afectaron o qué números o qué esperamos de los ataques a la cadena de suministros durante este año y algunos ejemplos de qué tipo de ataques estuvimos viendo. En primer lugar, un rápido aumento, particularmente se esperan que se cuadrupliquen estos ataques respecto a lo que vimos en 2020, particularmente para lo que es Europa y América, una modalidad que, como dije, sigue creciendo y no parece que se va a detener. Más de la mitad del objetivo de este ataque de la cadena de suministros es el robo de información. Otro ataque
rememorable de cadena de suministros que sucedió hace ya algunos meses es el robo de unos planos a un proveedor de Apple para un nuevo modelo de computadoras, en donde nuevamente, basados en aprovecharse de una vulnerabilidad en ciertos protocolos, ciertas fallas de seguridad, en un proveedor de la empresa a la cual querían atacar, lograron hacerse con información vital que quizás la empresa dentro de sus sistemas propios, en este caso Apple, puede tener la mejor protección y los mejores protocolos, pero a la hora de compartirlos con un proveedor, si no nos aseguramos de que ese proveedor o si no protegemos esta especie de camino por donde transita la información y nos aseguramos de que esa información está tan segura como nuestros sistemas propios, la podemos terminar perdiendo. Y finalmente, quizás una de las cifras que nos sorprenda por los ataques recientes que pudimos ver, más del 60% de este tipo de ataques que se vieron durante el 2020 y principio del 2021 utilizó algún código malicioso, ya sea adjuntado o inyectado dentro de este tipo de productos, como es el ejemplo de SolarWinds o Kaseya, o directamente reemplazándolos por ellos, para idealmente provocar una infección tanto en los clientes como en la productora de este producto o servicio y lograr tomar control de lo que son múltiples sistemas. Y como dije, algunos ejemplos de tanto vectores de ataques como acciones maliciosas, tenemos el método de ingeniería social, de phishing, tenemos lo que son kits de explotación para poder ingresar en los sistemas y poder realizar diversas acciones, módulos de espionaje, software espía, movimientos laterales dentro de las redes, en el caso de lograr llegar hasta la persona, la compañía o la entidad productora de este producto que está infectado por algún tipo de infección en su cadena de suministro. También encontramos lo que es software espía y también dentro de la red un movimiento para poder lograr llegar a la mayor cantidad de usuarios, la mayor cantidad de información sensible, la mayor cantidad de clientes posibles dentro de la misma red o dentro del mismo mercado. Y quizás algunas cifras que pueden parecer sorprendentes, pero a la hora de concluir y ponernos a pensar cuánto vale o cuánto cuesta para una compañía un ataque en la cadena de suministros, les traigo el ejemplo, como bien venía anticipado, de SolarWinds. Fue un ataque de hecho, a una compañía, una consultora de software muy conocido durante diciembre de 2020, en donde básicamente se inyectó una pieza de malware en sus productos. Y algo curioso y algo que es muy propio de los ataques a la cadena de suministro, sobre todo los que se reportan esparcidos en clientes, como es el caso de SolarWinds, esta compañía inicialmente reportó una pérdida base de $3,5 millones, pero se estima en realidad, y se estimó también en ese momento, que ese número está bien lejos de la realidad que hoy sabemos que sucedió, porque no incluía ni pérdidas posteriores en compensaciones de clientes, ni el valor de la limpieza de los sistemas. Y al día de hoy, como pueden ver en la pantalla, estos números son de agosto de 2021, esta cifra está bastante sobrepasada, la que mencioné de 3,5 millones de dólares, y se estima que a fines de 2021 este tipo de ataques, como tantos otros sucedieron en grandes compañías, particularmente este va a costarle a la compañía entre unos 20 y unos 25 millones de dólares. Y bueno, además del ataque de SolarWinds, además del ataque de Kaseya, vamos a repasar algunos también muy conocidos, en los cuales también participamos desde el laboratorio de SET en la etapa de investigación. Uno de los ejemplos es en un caso en enero de 2021, también ataques a la cadena de suministros, en donde se comprometía un mecanismo de actualización de un emulador de Android para lo que es computadoras tanto Windows como Mac, que formaba parte de la gama de productos de una compañía llamada Vignox, que contaba con más de 150 millones de usuarios en todo el mundo. Lo que sucedió, este software en realidad era utilizado más que nada para lo que es el ámbito de los juegos, videojuegos, emulando un sistema de un móvil dentro de una computadora, más que nada para jugar,
Pero si nos ponemos a pensar realmente con este ataque de cadena de suministros, vulnerando efectivamente uno de los procesos de creación o de actualización de la gama de los productos de esta compañía, se lograron llegar a casi 100 millones de personas infectadas por tener simplemente un producto que, nuevamente, algo destacable y algo que también lo diferencia de un ataque o una infección común y corriente, es que este tipo de archivo, este tipo de descarga, este tipo de herramientas llega por una fuente confiable. En este caso, sus usuarios creían que se estaban descargando la aplicación verídica porque, nuevamente, se esparció por fuentes confiables, porque lo que estaba infectado era la pieza de código, pero desde su origen. Entonces se descargaban de fuentes confiables, las aplicaciones pueden estar firmadas, pueden ser verídicas, pero al traer algún tipo de pieza de código maliciosa, al traer una pieza de malware embebida o inyectada dentro del archivo original, y a diferencia de lo que siempre mencionábamos de los malwares descargados desde fuentes no confiables o desde fuentes de terceros, en este caso las descargas, y en la mayoría de los casos famosos de los ataques de cadena de suministros, se hacían por los sitios oficiales. Particularmente, en este caso, identificamos 3 familias de malware que nuevamente se distribuían por actualizaciones, en este caso algo personalizadas, a víctimas bastante puntuales. Y más que nada, no se trataba de un rédito económico por parte de los cibercriminales, sino aparentemente por una operación de espionaje o monitoreo a ciertas personas que sabían que utilizaban este tipo de aplicaciones por nuevamente haber vulnerado la aplicación desde su origen, si lo pensamos dentro de, o cómo lo puede llegar a ver el consumidor final. Otro caso de un ataque a la cadena de suministros, en este caso comprometida por la banda llamada, o la pieza de código malicioso llamada Lazarus, en donde nuevamente se abusaba de un mecanismo de certificación de un software de seguridad de Corea del Sur llamado Veraport, nada más y nada menos que un sistema de instalación y de integración del ámbito de seguridad. Nuevamente, vulnerando la cadena de suministros, se lograba que este tipo de aplicación, esta pieza de software, contuviera algún tipo de código malicioso o algún mecanismo malicioso desde su origen. Y nuevamente es por esto que son tan peligrosos estos ataques, porque ya tenemos que cambiar un poco la concepción de un ataque, llegando por un método que no es, que es poco usual, o digamos, la idea de que el usuario en algún momento cometió un error, sino que realmente se distribuyen por los sitios oficiales, por descargas oficiales, hasta por actualizaciones, ni siquiera la necesidad de que el usuario descargue un nuevo programa, por actualizaciones automáticas, hasta podríamos llegar a estar desde el lado de los usuarios, desde un ataque de cadena de suministro. Un ejemplo que también quizás se puede considerar ataques a cadena de suministro, pero un poco más pequeño, quizás ya no hablando de organizaciones, o ya hablando en un entorno muchísimo más simple, piensen en sus extensiones de sus navegadores. ¿Alguna vez verificaron si en alguna actualización agregaron algún tipo de, sobre todo las que son de código abierto, si en algún momento verificaron si agregaron alguna nueva funcionalidad oculta o se cambiaron sus términos de condiciones? Hubieron casos también en pequeños ataques a la cadena de suministro, en donde este tipo de cibercriminales compraban y luego inyectaban este tipo de plugins para cualquier tipo de aplicación, o incluso la de los navegadores, sin avisarle a los usuarios, sin tener en cuenta la cantidad de usuarios que infectaban, y efectivamente luego se transformaron desde software espía, o troyanos que recolectaban información. Con lo cual, para simplificar un poco el ataque a la cadena de suministro, podemos encontrar ejemplos en lo que refieren a todos lados, y nuevamente, esta no es una modalidad que parezca descender ni de tener un decrecimiento en su uso, sobre todo por
esta nueva y este cambio de concepción a lo que refieren a los ataques a nivel corporativo. Y finalmente, ya que les comenté este concepto que quizás parece un poco complejo, en el sentido quizás no de entenderlo, pero sí de protegernos, realmente cómo protegemos esa parte del negocio que no podemos proteger, entre muchas comillas, como mencioné anteriormente. ¿Cómo nos aseguramos de que realmente podamos protegernos bajo un ataque a la cadena de suministros? Y para eso lo voy a dejar a mi compañero Franco, que les va a saber explicar muchísimo mejor que yo, cómo hacemos y que nos cuente cómo es que hacemos para proteger particularmente, como dice la imagen, al eslabón quizás más débil de esta cadena productiva o de nuestra organización. Muchísimas gracias, Martina. De verdad, excelente lo que has comentado el día de hoy. Y creo que explicaste, a pesar de ser un tema bastante complejo, lo explicaste de buena manera. Creo que el ejemplo, ¿no? del plugin que se le puede agregar al navegador, de esa extensión que se le puede agregar, creo que nos abrió bastante la mente, ¿no? De entender qué tan complejo es este tipo de ataque. Pero, como bien comentabas, ¿qué podemos hacer para justamente protegernos sobre este tipo de ataque y cualquier tipo de ataque en general? Lo importante a nivel general en todo lo que tiene que ver con lo referente a seguridad es siempre tratar la seguridad en múltiples capas y contar con soluciones de seguridad que obviamente te protejan de diferentes maneras, que tengan tecnologías que te protejan en múltiples capas y utilizar estas soluciones para crear estas capas y evitar justamente algún tipo de ingreso de malware por cualquiera de las vías. Y no solamente a nivel de seguridad tiene que ver la parte de informática, hacer este tipo de seguridad en múltiples capas, incluso en la vida diaria. Si nosotros queremos proteger algo, queremos cuidar algo, siempre implementamos diferentes herramientas. Pongo el ejemplo de, tengo un auto, obviamente el auto lo quiero cuidar, proteger de que nadie se lo lleve, obviamente le pongo, ¿sabes? Una alarma, algún mecanismo que tranque la palanca de cambios. Entonces, de esta manera, obviamente estoy colocando varias capas de protección. Y así como en la vida normal, también sucede en lo que es el ámbito de la seguridad informática. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente teniendo múltiples capas de protección, vamos a fortalecer y hacer mucho más difícil el ingreso de cualquier tipo de amenaza que quiera perjudicar nuestro entorno. Recordemos que mientras más capas de protección tengamos, mucho más seguro va a ser toda nuestra red interna, ¿no? En este caso. Pero, ¿por qué seguridad en múltiples capas? Bueno, desde C nosotros siempre trabajamos con esa filosofía, ya que nos ayuda a evitar ataques que son sofisticados, incluso ataques de los que hoy en día conocemos como los ataques avanzados persistentes. Y uno de los ejemplos que tenemos es este ataque a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de seguridad en capa nos ayuda a evitar este tipo de ataques, ¿no? Y nos da a entender que hoy en día una única capa ya no es suficiente. No solamente puedo contar con una solución anti-malware que me va a poder defender. Nadie dice que no sean efectivas, pero hoy en día las amenazas son tan avanzadas, como es el caso del tema que tenemos hoy, que una sola solución ya no es suficiente, una sola capa ya no es suficiente. Además, no solamente eso, nos va a ayudar también tener múltiples capas de protección, nos va a ayudar con lo que es la gestión. ¿Por qué? Porque vamos a tener datos mucho más certeros y vamos a generar menor cantidad de lo que son falsos positivos. Siguiendo un poco más adelante para que se conozca, desde SET todas nuestras soluciones cuentan con diferentes tecnologías justamente para cada una de las etapas del malware. En este caso, etapas de preejecución, o sea, antes que se ejecute el malware, poder detectarlo. Tenemos tecnología que detecta el malware una vez ejecutado, o sea, en el momento que se está ejecutando. Y luego tenemos tecnologías que detecta el malware una vez ya ejecutado, o sea, post ejecución. Ejemplos sencillos para que se entienda, tenemos por ejemplo lo que vendría siendo la tecnología de
la protección de ataques de red. Para que se entienda, esto lo que hace es buscar las vulnerabilidades que nosotros tenemos dentro de nuestra red y evita de que algún tipo de exploit intente, obviamente, romperla, intente aprovechar esa vulnerabilidad y, obviamente, protegerla, ¿no? Entonces, antes de que se ejecute el malware, tenemos esta tecnología que bloquea dicho malware para que no pueda explotar esa vulnerabilidad. Un ejemplo sencillo de lo que tiene que ver la tecnología de ejecución, tenemos lo que es el Ransomware Shield, que viene siendo nuestra tecnología anti-ransomware, por decirlo de esa manera, que trabaja por medio del comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hace el ransomware? Por dar una mirada compleja. El ransomware directamente lo que hace es cifrar información, es una de sus principales características. Esta tecnología, una vez que descubre o ve que hay algún tipo de archivo que está cifrando, inmediatamente lo bloquea. Entonces, se ejecutó el ransomware, en este caso, empezó a cifrar e inmediatamente lo reconoce la tecnología y bloquea, obviamente no dejándole, digamos que, realizar su acción completa. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con las tecnologías post-ejecución. Un ejemplo vendría siendo por lo menos estas tecnologías de la protección ante botnet. Recordemos que lo que hace una botnet es tener contacto con servidores de comunicación y control maliciosos, y una vez que se realiza este contacto, o sea que se ejecutó el malware que realiza esta comunicación, inmediatamente se bloquea, impidiendo que continúe esa comunicación con lo que vendría siendo este servidor. De estas tecnologías nacen tres grandes, o todas estas tecnologías nacen de tres grandes y tres principales de SET, que vendría siendo el SET Library, que tiene que ver con lo que es la base de datos de reputación de SET, que las tienen todas las soluciones de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Todas las soluciones de seguridad se conectan a esta base de datos de reputación que está en la nube. Con la ayuda de esta base de datos se pueden, digamos que, detectar de manera más eficiente y rápida cualquier tipo de malware que esté nuevo, por decirlo de esa manera, que esté saliendo. Por dar un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que se detectó un nuevo malware, un malware Zero Days en Australia, por dar un ejemplo. Una de nuestras soluciones de seguridad lo detectó. Inmediatamente esa información sube a esta base de datos de reputación para que todas las soluciones de seguridad a nivel mundial ya conozcan este nuevo malware, este nuevo Zero Day que salió, y sea mucho más rápido de detener. Si en dado caso de que llegue vamos a poner el ejemplo, a Latinoamérica. Entonces ya aquí en Latinoamérica es mucho más rápido de detectar. Tenemos nuestro motor de Machine Learning, que obviamente es un Machine Learning avanzado, que es capaz de detectar incluso amenazas Zero Days, o sea, amenazas nunca antes vistas, y nuestra tecnología de bloqueo por comportamiento, detección y bloqueo por comportamiento, que es como por ejemplo el caso que le comenté de el ransomware anterior. Y justamente todas estas trabajan en múltiples capas de protección, que es lo que directamente queremos lograr con nuestras soluciones de ESET. Entonces, para entender un poco más de qué manera se trabaja con múltiples capas, vamos a colocar este pequeño ejemplo que le tengo acá en pantalla. Imaginemos que eso que ven ahí viene siendo nuestro entorno de red, nuestros equipos, y obviamente frente al contexto de amenazas avanzadas persistentes, como por ejemplo el ataque a la cadena de suministro o cualquier tipo de malware de hoy en día, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, nosotros contamos con la tecnología para justamente que las compañías puedan definir y mejorar su sistema de gestión de seguridad. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros, mediante obviamente todo este tipo de ataques que estamos viendo hoy en día, obviamente tenemos los ransomware, los exploits, las amenazas avanzadas persistentes, los ataques a la cadena de suministro, todo este robo de información. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo primero que una empresa tiene que contar es con, como lo comentó anteriormente Martina, lo más básico a nivel de seguridad, que viene siendo la protección para nuestros equipos. En este caso, obviamente, la protección para lo que son los endpoints. Esa va a ser nuestra primera capa. Vamos a empezar a armar nuestra capa de seguridad para lo que es el entorno de nuestra red. Nuestra primera protección, nuestra primera capa vendría siendo la protección para endpoints. Desde ESET nosotros contamos con dos soluciones de seguridad.
La primera vendría siendo el LSET Endpoint Antivirus y la segunda es LSET Endpoint Security. Prácticamente las soluciones de seguridad, ambas poseen las mismas características, las mismas tecnologías, simplemente que en el caso del Endpoint Security es mucho más robusta, es una solución mucho más robusta que el Endpoint Antivirus. Pero de esta manera nosotros tenemos ya nuestra primera capa para lo que es la protección de nuestros equipos, de nuestros endpoints, y no solamente de nuestros endpoints. La segunda vendría siendo la protección para lo que son los móviles, o sea, la protección para los teléfonos corporativos en este caso. Para que se entiendan, la protección para los móviles vienen directamente de la misma protección de endpoints, o sea, una vez que se tengan la protección para endpoint, podemos tener también o podemos proteger los móviles. ¿Y qué podemos hacer con esta aplicación o con nuestra aplicación para dispositivos móviles? Bueno, por ejemplo, podemos tener control de aplicaciones en donde definimos cuáles son las que se pueden usar en los teléfonos corporativos. Tenemos también, en caso de pérdida, se podría borrar todo lo que es la información que estaba en dicho dispositivo. Por supuesto, contamos con todo lo que es la seguridad, con todas esas tecnologías que vimos anteriormente para detectar en tiempo real cualquier tipo de amenaza que puedan realizar por medio de nuestro equipo móvil, ¿no? De nuestro teléfono celular. Entonces aquí agregamos otra capa más de seguridad. La tercera vendría siendo nuestro backup y recuperación. Es importante contar con una herramienta hoy en día que nos genere justamente o que podamos generar algún tipo de backup para poder tener digamos, la información más sensible cuidada, ¿no? Y en dado caso de pérdida, poderlo recuperar lo antes posible, ¿no? Nuestra solución de backup se llama Sopero, para quienes no la conozcan. Hace un backup cifrado con lo que es AES de 256 bits y nos permite hacer backup de cualquier dispositivo móvil, de los contactos, de ciertas rutas de sistema operativo, de los mensajes, etcétera. Incluso podemos hacer backup de archivos, carpetas, de perfil de correos electrónicos, del disco completo, incluso de imágenes de disco completo, y a su vez nos da también la posibilidad de realizar una restauración rápida de equipos, ya que toda la información se envía por la red y no necesita de un disco externo para realizar lo que es el backup, ¿no? Entonces ya tenemos protección para los endpoints, protección para nuestros teléfonos móviles, tenemos nuestra backup y recuperación. Pasemos a la siguiente, a lo que vendría siendo nuestra siguiente capa de seguridad, que es la parte de cifrado. Desde SET nosotros contamos con dos soluciones de cifrado bastante interesantes y bastante importantes, que son el SET Endpoint Encryption y el SET Full Disk Encryption. ¿En qué se diferencian las dos? Bueno, el Endpoint Encryption viene siendo una solución mucho más robusta porque no solamente cifra lo que es disco, sino que tiene cifrado también de archivos, carpetas, así que el Full Disk Encryption es mucho más robusto y aparte es una solución independiente, posee su propia consola, posee la vista desde esa consola, el licenciamiento es independiente a nivel del Full Disk Encryption, que es nuestra otra solución de encriptado o de cifrado, viene ya integrada a las soluciones de SET. Así que si ya tenemos lo que es el endpoint, lo que es la solución de endpoint, lo que es nuestra consola de administración, inmediatamente simplemente necesitamos el licenciamiento y ya tienes el Full Disk Encryption. Y el Full Disk Encryption viene siendo una herramienta de cifrado completo de disco. Entonces, protegimos los endpoints, protegimos los móviles, tenemos nuestra información con backup, tenemos nuestra información protegida con el cifrado, todos estos datos importantes y sensibles de nuestra empresa protegida con el cifrado. ¿Qué otra capa más le podemos agregar? Bueno, la siguiente capa es el doble factor de autenticación. En lo personal, creo que este doble factor de autenticación, justamente en el entorno que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Donde muchas empresas tuvimos o se tuvieron que adaptar a lo que es el trabajo remoto lamentablemente por lo que fue la pandemia que nos pegó a todo a nivel mundial. Muchas empresas, como les comenté, vienen adaptándose al teletrabajo, a trabajar desde casa, y uno de los aspectos importantes, una herramienta bastante importante, es el doble factor de autenticación. ¿Por qué? Justamente este doble factor de autenticación nos va a permitir tener seguras nuestros ingresos a, digamos, la red corporativa.
Recordemos que los trabajadores están por fuera de nuestra red, están desde la red hogareña, por decirlo de esa manera. Entonces, prácticamente esta herramienta permite que los administradores también sepan qué usuarios están accediendo a la información y que obviamente esa información esté protegida. Nosotros con lo que es el doble factor de autenticación de SET, que es el SET Secure Authentication, podemos incluso agregar doble factor de este doble factor de autenticación para lo que son los accesos de escritorios remotos. Podemos proteger también lo que son los accesos de VPN, protección de doble factor de autenticación en lo que es la sesión del usuario cuando va a ingresar a nuestra red corporativa. Incluso podemos tener integración con aplicaciones diseñadas bajo códigos de programación con el fin de obviamente generar estos tokens para poder ingresar a nuestra red. Y se integra directamente también a lo que es el Active Directory, dándole justamente el doble factor para servicios como servicios web, módulos para integrar SAP, por dar un ejemplo. Hay empresas que trabajan con eso. Entonces, fíjense cómo de esta manera protegemos los accesos a nuestra red, evitando de que las mismas o que ingresen personas no autorizadas o, en este caso, ciberdelincuentes. Pasemos a la siguiente capa. Ya tenemos la protección de nuestros accesos también. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, es muy importante todo lo que tenga que ver con las capacitaciones en seguridad. Sí, ya sabemos que en el caso quizás de lo que es la cadena de suministro, el ataque a la cadena de suministro es un poco, digamos, difícil por el hecho de que el ataque viene o el malware puede estar adentro de una, digamos, solución o no una solución de lo que vendría siendo directamente una actualización de un producto real, de un producto que es original, por decirlo de esa manera. Pero siempre es importante, a pesar de todo, tener capacitaciones de seguridad con todo el personal interno. Explicarle que este tipo de ataques también existe y que debemos tener cuidado, no solamente con este tipo de ataques, sino con cualquier tipo de correo que nos pueda llegar. Siempre es importante tener al usuario con el conocimiento adecuado a nivel de seguridad, a pesar de que no sea un usuario que en este caso tenga ese conocimiento importante de seguridad, sea alguien administrativo. Pero justamente por eso tiene que conocer qué es lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque los atacantes justamente buscan este tipo de perfil de personas que puedan caer en cualquiera de sus ataques. Desde SET nosotros les podemos presentar lo que es la Academia SET, que es una plataforma de e-learning que tiene, o es una plataforma de e-learning de seguridad de la información y es incluso una de las más grandes de Latinoamérica. Ofrecemos cursos gratuitos y algunos que también son pagos sobre temáticas vinculadas con la seguridad. Entonces, de esta manera podemos capacitar internamente a nuestros usuarios o a nuestros usuarios de nuestra empresa para que sepan cuál es el contexto y qué es lo que sucede en el mundo real con cualquier tipo de ataque. Bueno, ya acá tenemos prácticamente nuestra primera capa de seguridad, ¿no? Completa, nuestra primera capa. Tenemos todo lo que es la protección para endpoint, tenemos protección para los mobile, para la parte de los teléfonos móviles, tenemos protección para la información con lo que es el backup y recuperación y lo que es el cifrado. Tenemos también protección hacia los accesos con lo que es el doble factor de autenticación y obviamente tenemos capacitaciones en seguridad para que el usuario que normalmente viene siendo este eslabón débil pueda entender qué es lo que sucede y sepa qué hacer y qué no y qué reportar. Obviamente es importante también contar con políticas de seguridad para saber qué hacer en ciertas situaciones, ¿no? Eso es bastante importante también destacar eso. Estoy viendo que tenemos varias preguntas en el chat. No se preocupen si no las respondo en el momento. Obviamente es para no perder lo que es el hilo conductor de la presentación. Al final vamos a estar respondiendo preguntas, tanto Martínez como yo. Así que no se preocupen si en este momento no respondemos dicha consulta. Pero bueno, como les comentaba, tenemos ya nuestra primera capa de protección. ¿Qué más podemos proteger? ¿Es suficiente esta primera capa de protección? Bueno, podemos agregar una siguiente capa de protección, obviamente que tiene que ver con algo bastante importante, que es la protección
de los servicios de información, sobre todo porque muchas empresas hoy en día utilizan muchos servidores, ya sea de correo, ya sea de archivo, e incluso servidores de lo que son SharePoint. Entonces, de esta manera también desde SET nosotros presentamos soluciones de seguridad para proteger dichos servidores. Tenemos lo que es el Mail Security, que viene siendo nuestra solución de seguridad para servidores de correo. Cuentan con la misma tecnología que vimos anteriormente. Todas las soluciones de SET cuentan con todas esas mismas tecnologías que vimos, la de pre-ejecución, ejecución y post-ejecución, con el fin de trabajar, como les comenté, en múltiples capas de seguridad para justamente hacer mucho más robusta la solución de seguridad, que sea muchísimo más robusta, y hacer mucho más difícil que cualquier tipo de ataque logre ingresar a nuestra red interna. Entonces tenemos el Mail Security para soluciones de servidores de correo. Tenemos el Server Security, que es nuestra solución de servidores de archivo. De la misma manera, cuenta con las mismas tecnologías de SET. Y tenemos lo que son las soluciones para servidores SharePoint, que también viene siendo el Server Security, solamente que lo podemos adaptar para servidores SharePoint en este caso. Y no solamente eso, más adelante le estaré hablando de otra solución de seguridad que también nos protege otra de las ventanas que utilizan hoy en día mucho los atacantes para realizar cualquiera de sus ataques, obviamente. Pasemos entonces, agregamos esta capa de seguridad. Pasemos a la siguiente capa, que otra capa más le podemos agregar para que nuestro entorno sea bastante robusto. Tenemos todo lo que tiene que ver con protección ya de la infraestructura. Obviamente tenemos soluciones para servidores gateway, entornos virtualizados, todo lo que tiene que ver con el análisis de tráfico directamente. Así, de esta manera podemos, por ejemplo, con los servidores gateway protegemos todo en tiempo real, todo lo que es el tráfico HTTP. De los entornos virtualizados nos podemos integrar con una gran cantidad de plataformas de virtualización. Por ejemplo, tenemos lo que es VMware, que podemos hacer una instalación en cada una de las máquinas virtuales, ya sea control de dispositivos, personal, firewall. Podemos hacer instalación sobre Hypervisor. También tenemos implementación con Citrix, Flexera, por dar un ejemplo, otro ejemplo. Entonces tenemos también nuestra solución de administración de parches, que viene siendo esta Flexera, que tiene administración en la nube y ayuda a entender a las empresas el nivel de criticidad de los equipos en función de las aplicaciones. Entonces, con esta protección que tenemos acá, agregamos una capa más para hacer nuestro entorno mucho más robusto. Pero ¿se quedaremos con esto nada más? No. Vamos a agregar una siguiente capa con soluciones bastante importantes y que se utilizan hoy en día muchísimo porque nos permiten justamente generar esta primera capa de seguridad que viene siendo, por ejemplo, lo que es el ESET Dynamic Threat Defense. Para quienes no lo conozcan, el ESET Dynamic Threat Defense viene siendo nuestro sandboxing en la nube. ¿Qué es un sandboxing en la nube? Bueno, para quienes no conozcan qué es un sandboxing en la nube, les explico. Un sandboxing en la nube es un entorno controlado, obviamente de SET, que se encuentra en la nube. ¿Qué es lo que sucede con esto? Inmediatamente cuando algo quiera ingresar a nuestra red que sea desconocido, lo que es este archivo va a ser enviado a este entorno en la nube, ¿ok? Antes de que ingrese a nuestra red, va a ser enviado a este entorno en la nube y se va a ejecutar. Una vez dentro de este entorno que es protegido, que se ejecuta, vamos a poder ver, o va la solución a ver, los comportamientos. Y si el comportamiento, en este caso, es malicioso, inmediatamente lo va a bloquear y lo va a eliminar, impidiendo de que ese archivo ingrese a nuestra red. Eso es lo que vendría siendo el ESET Dynamic Threat Defense. Este sandboxing en la nube que es capaz de detectar amenazas zero day. Ejecutamos el archivo dentro de este entorno, vemos un comportamiento y si es malicioso, lo eliminamos. Entonces, esta primera capa hoy en día es bastante importante porque así evitamos incluso la mayoría de los ataques zero day que traten de realizar algún tipo de vulnerabilidad zero day o utilizar alguna vulnerabilidad no conocida que pueda romper o puede irrumpir en nuestros sistemas. Entonces, con esta primera capa, evitamos de que ese archivo malicioso entre a nuestra red.
Y otra de las soluciones de seguridad bastante importante que puede agregar también esta primera capa tiene que ver con lo que es el ESET Cloud Office Security. Recordemos que hoy en día, como les comenté anteriormente, por motivo de pandemia, muchos trabajos, digamos que cambiaron o cambió mucho la manera de trabajar. Muchas empresas empezaron a utilizar también con esta migración hacia la nube servicios, ¿no? Uno de los servicios más utilizados hoy en día es la de la ofimática de Office 365. En este caso, muchas empresas hoy en día utilizan lo que es Office 365, que ya sabemos que nos permiten a nosotros compartir información, tener contactos mediante Teams, por dar un ejemplo, utilizar las herramientas como Word, Excel, PowerPoint, o compartir archivos por SharePoint, tener el OneDrive, e incluso tener nuestros servidores de Exchange para lo que son servidores de correo del Outlook. Eso hoy en día es muy utilizado por las empresas, pero también generó una ventana más o una posibilidad más a los atacantes para ingresar a nuestro sistema, sobre todo por el hecho que comentó Martín al principio. Esto es un servicio que está en la nube. Nosotros, a nivel de seguridad, no tenemos, digamos que la seguridad de esa ofimática, porque es algo que está en la nube y directamente tiene que ver con Microsoft por este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger esta nueva ventana, ¿no? Para que el atacante no utilice esta ventana para poder ingresar. Y justamente por eso fue que se desarrolló lo que es el ESET Cloud Office Security, que viene siendo nuestra herramienta o nuestra solución de seguridad para lo que es la ofimática de Office 365. Va a evitar, obviamente, que ingrese cualquier tipo de malware por medio de lo que vendría siendo el Exchange, o sea, protege Exchange, protege lo que es SharePoint, lo que es Teams y lo que es OneDrive. Entonces, utilizamos las mismas tecnologías que vimos anteriormente, tecnologías anti-malware, tecnología anti-phishing, incluso tecnología anti-spam, para evitar, obviamente, que nos lleguen todos esos correos molestos que no son deseados, por decirlo de esa manera. Y con todas esas tecnologías juntas, agregamos esta capa de seguridad para evitar que los atacantes ingresen por medio de lo que vendría siendo la ofimática de Microsoft 365 a nuestro entorno de red. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos ya una solución o un entorno bastante robusto, haciéndole obviamente difícil la tarea a un ciberdelincuente para que pueda ingresar. Y no obstante, todo esto también tiene que ir de la mano con una solución de seguridad, con una herramienta como lo que vendría siendo el EDR, que es el Endpoint Detection and Response, que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en tiempo real en los endpoints. ¿Qué quiere decir esto? Esta herramienta nos ayuda, o sea, lo que hace es generar alarma de todos los sucesos que están pasando, en este caso, en los endpoints, para verificar, para que de repente el analista de seguridad pueda identificar si hay algún tipo de ataque que se esté gestionando. Entonces, esta herramienta nos ayuda a ver mucho más allá de lo que es la detección del endpoint o de las detecciones de cualquiera de las soluciones de seguridad, porque recordemos que la solución de seguridad inmediatamente detecta el malware y lo bloquea. Pero supongamos de que no hay un malware que está siendo atacado, sino que tenemos digamos, algún tipo de ataque persistente en el sentido de que alguien ingresó en nuestro sistema, está intentando, no sé, generar algún tipo de descarga que nosotros no lo veamos, o sea, el endpoint no lo detecta directamente. Entonces, el EDR muestra este tipo de, digamos, alarmas que nos pueden notificar de los sucesos que están aconteciendo, en este caso, en nuestro entorno de red, y así el analista puede utilizar esta herramienta para detener el posible ataque que se puede estar gestionando. Y de esta manera contamos con una bastante robusta seguridad para evitar lo que son los ataques avanzados persistentes e incluso ataques como lo de la cadena de suministro que comentó Martina el día de hoy. Ya para cerrar y dar justamente lo que es el espacio de las preguntas, o se me pasó un momento que haga la slide, tenemos también todo lo referente, ¿no?, a nuestro portal de seguridad. Si quieren mantener toda esa información, si quieren seguir nutriéndose de toda la información, de todo lo que sucede a nivel de ciberseguridad, obviamente
les presento lo que vendría siendo nuestro portal de noticias, que es We Live Security. Acá tienen abajo de la pantalla, pueden ver lo que vendría siendo la dirección o la URL para que puedan ingresar, pueden ver todas las noticias a nivel de ciberseguridad que desde SET podemos ofrecer, y obviamente de esta manera pueden seguir nutriéndose, ¿no? Todo ese conocimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial con todo lo que tenga que ver con la seguridad informática. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.